Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en una nueva edición de La Conversación, este ciclo de charlas del podcast de Radio Brújula. En esta ocasión nos encontramos con Leila Bechara. Leila es creadora de contenido, es politóloga también de la UBA. Muchos la deben conocer también por su faceta en Twitter, como No Fui Tuitera. Así que queremos saludarla y empezar a charlar un poco de la coyuntura y de todo lo que ella viene haciendo también como con su carrera dentro y fuera de las instituciones. ¿Cómo estás, Ley? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. No, gracias. La verdad que estamos muy contentos y quería empezar, quería repasar un poco, porque me imagino los días álgidos que están ocurriendo y cómo viviste la jornada de ayer, vos que sos egresada de la Casa de Estudios como la UBA en Ciencia Política. ¿Cómo lo viste o cuáles son tus primeras impresiones? No, bueno, es muy difícil decir cosas que medio que no tienen sentido, como por ejemplo, estoy muy triste, ¿no? Claro, Solo la porque me catarsis. parece que es como achatar un poco la conversación. Nada, creo que era esperable. De alguna manera me parecía como milagroso que estuviésemos tan cerca de poder rechazar el veto con los votos. Después creo que en parte como me parece que como todo el gobierno de Milei hay algo que viste que se puede decir un poco en chiste y un poco no tan en chiste, que es como, bueno, él no mintió, viste, dijo que iba a hacer esto, efectivamente lo está llevando adelante. Siempre que pienso como en cada uno de los éxitos que logra cosechar el gobierno nacional, esta idea de como la confirmación de que hay un cambio en el sistema político, que la forma en la que se hacía política o la que conocíamos, por lo menos la que era visible, la que no conocíamos, ¿viste? O nos hacíamos los boludos, mejor dicho, sobre cómo se compraban diputados o cómo se hacía lobby o cómo se conseguían las leyes. Bueno, me parece que todo eso está expuesto. Y esta idea de que, bueno, efectivamente la forma en la que se hacía política, la forma en la que se lograban las cosas, se ha cambiado. Estamos en otro panorama y me parece, esto es gracioso porque muy pocos dirigentes lo han entendido, ¿no? Me parece, sobre todo de la oposición. Entonces seguimos como en una mesa de negociación que tiene a Milei como gobierno nacional por un lado, a Macri como el principal aliado del gobierno y a Cristina como, bueno, esa oposición que todavía no se termina de consolidar porque me parece que el peronismo todavía no logra entender efectivamente que se abrió una nueva época y que digo, ayer pensaba justamente, yo no creo y no estoy para nada convencida de que la sociedad argentina está en contra de la educación pública, no creo para nada que la Argentina esté en contra del trabajo estatal, digo, ¿no? Como estos grandes consensos que aparecen y que todo el mundo repite como, bueno, se acabó, la gente, el 50% de la población votó esto, está en contra de lo... No, yo no creo eso. Realmente creo que lo que está pasando es otra cosa y además también es como, bueno, si nos ponemos a discutir realmente la agenda de la educación pública, si nos replanteamos ese ejercicio, viste, autocrítico que dice, bueno, me parece que entonces sí hay que discutir los fondos de la universidad, es entrar en la agenda de mi ley. Entonces yo ahí, viste, como tensiono y digo, uy, la pucha, ¿cuál es nuestra agenda en todo esto? ¿No? Claro. Y bueno, creo que lo de ayer es un poco combustible para la inestabilidad del gobierno, sobre todo, pero también me parece que es como un desafío interesante para las organizaciones libres del pueblo, a ver cómo van a articular este desastre y este malestar que me parece que se empieza a notar cada vez más. Sí, tal cual. La verdad que es muy interesante lo que nos decís porque nosotros también vimos algo similar, más allá de obviamente la catarsis que se hizo en redes y me imagino Twitter con todos los memes y la indignación que provoca eh, este tipo de acto político. Pero eso que vos hablabas de la política más por fuera de la institucional o que muchos dirigentes todavía no lo pueden ver o la sociedad, está bueno porque yo había escuchado, no me acuerdo si una nota tuya también, que hablabas de esta generación que fue como criada dentro de lo institucional y dentro del Estado y ahora le cuesta muchísimo tratar de tener una agenda propia o algo por fuera de esos resortes, ¿o no? Sí, recién estoy como crónicamente en internet también, pero bueno, por ahí un poco pasan las declaraciones y las no declaraciones de la dirigencia hoy. Recién Cristina había publicado
un hilo, ya no son hilos de Sí, Twitter, lo pero leí bueno, recién, sí. Sí. un texto largo en Twitter hablando justamente sobre la votación del veto del presupuesto universitario y marcando a estos diputados que justamente perteneciendo al peronismo traicionaron el voto popular de alguna manera. Y pensaba esta idea de, ella remarca como que justamente la posibilidad de que el gobierno nacional pudiera comprar diputados, sobre todo teniendo en cuenta la fragilidad presupuestaria que tienen las gobernaciones, que eso haría más abierto el diálogo con el gobierno nacional y por lo tanto poder prestar el voto en votaciones decisivas para el gobierno, marca como esa circunstancia como la gran causa de la fragmentación y básicamente la ruptura de la representación y las instituciones, ¿no? Como dice, bueno, acá está claro por qué venimos perdiendo camino en los representantes y justamente que los representantes sean representativos de la sociedad. Y yo creo que ahí es como, me llamaba la atención, ¿no? Porque hay como una idea de sin conducción, efectivamente no hay representación posible de estos cuadros intermedios, de estos funcionarios intermedios. Y yo creo que es al revés. Que en esta etapa es al revés, que no es de arriba hacia abajo que se construye la representación, porque justamente quedó demostrado en las elecciones anteriores, por el contundente resultado, además, pero que, digo, uno puede rastrear que vienen sistemáticamente hace varios años, ¿no? Nosotros venimos como peronismo perdiendo las elecciones de 2013 más o menos, exceptuando el 2019, que en definitiva me parece que las perdió más Macri que la que ganamos nosotros, que es esta idea de que, bueno, hay una ruptura, hay una distancia entre lo que representan los representados y efectivamente lo que está pasando en la sociedad argentina. Entonces, yo creo que ahí la visión o, bueno, creo que la experiencia propia también y lo que muchos compañeros y muchas compañeras que han estado cerca de la función pública o si no bien han estado dentro de la función pública, hay una realidad que es que la construcción política de estos cuadros técnicos fue desde el interior del Estado, ¿no? O sea, el sueño, por decirlo de una manera como muy burda, pero el sueño de la transformación de la patria no se hacía desde la sociedad misma, sino desde el Estado mismo, ¿no? Que esto después deriva en un montón de eslogans, pero el más importante de los últimos años fue el Estado presente. Entonces había como una idiosincrasia por parte del militante de que la única herramienta de transformación social era justamente la política pública. En parte porque nuestra experiencia política es justamente la política pública como transformadora de nuestra vida. De hecho, nuestros 12 años maravillosos, nuestra adolescencia, nuestra infancia maravillosa, el salario más alto en dólares, es un poco producto de la narrativa de que había un Estado presente, un Estado que se recuperaba de la crisis del 2001. Y yo siempre digo que es como el kirchnerismo quedó preso un poco de la crisis institucional que tuvo la Argentina en el 2001, porque lo que implicó fue elaborar como un conjunto de reglas institucionales que le permitían al Estado estar más presente que nunca, y eso fue como el propio germen y el propio virus, porque estos representantes, estos cuadros intermedios, estos cuadros técnicos que se gestaban en el Estado y que aprendían a gestionar el Estado desde una perspectiva, se fueron alejando sistemáticamente de las necesidades que iban evolucionando a la par en la sociedad, porque la sociedad no se desprendió de la economía global, no se desprendió de la evolución tecnológica, no se desprendió de las transformaciones del mercado de trabajo. Y mientras tanto, los funcionarios y los militantes que laburaban en el Estado o que pensaban la política pública tenían una distancia cada vez mayor porque había que proteger de alguna manera ese Estado que era el único garante de la transformación social, mientras todos los demás eran ciertamente traidores o ciertamente golpistas o ciertamente anticristinistas, ¿no? Entonces, como esa distancia que para mí es como, bueno, natural por el proceso que se dio, nos trae a hoy a esta crisis en la que los diputados no nos representan, la oposición no termina de entender cuál es el juego que se está jugando en esta nueva etapa y sobre todo creo que la sociedad está huérfana de representación política. Me pregunto si la idea de recuperar esa representación va a venir del armado de listas o más bien me parece que hay que ir a buscar, viste, en la sociedad más bien cuáles son las formas de organización que hoy se está dando para subsistir, que digo,
este gobierno es un poco esa propuesta, ¿no? A ver, que sobreviva el mejor, es una especie de darwinismo social. Sí, tal cual, es que sobrevive el mejor y escindir totalmente al estado de la vida cotidiana de las personas. Creo que también esto que vos venías narrando hace que hoy se da vuelta la taba y toda la población, o gran parte de la población, lo que acompañó a Milei, termine detestando al Estado por una cuestión de ineficiencia con un montón de cuestiones. Me parece que incluso Cristina lo dice en la otra carta de un montón de cuestiones pendientes de reforma laboral, de educacional, un montón de áreas que se pueden tratar. Yo te quería preguntar porque aparte ahí hablaste también de los militantes y digo de las bases y de la formación. El otro día Aldo Duzdevich también nos contaba algo muy certero sobre la formación política. ¿Vos pensás que esa transformación tiene que venir desde abajo hacia arriba mediante una mejor formación, digo, de las bases, de la gente de a pie, de los militantes? Porque creo que se está viendo una generación que está despertándose o levantándose o diciendo, bueno, nosotros queremos ser protagonistas ahora. Sí, a mí ahí yo como que tengo, viste, tensiones, porque veo que mi generación está como muy ansiosa de tomar la posta. Entendamos que es los em, sub 30, ¿no? Porque tengo 36, vos sos sub 30 como toda la Sí, generación. para mí es como los sub 35 que un poco es Claro, gracioso porque en el PJ, digo, formar parte de la JP es hasta los 35. Entonces claro. creo que hay como unos sub 35 que están como, bueno, me toca a mí y de repente, ¿qué te toca? No, estar en la lista. Y man, me parece que no, o sea, me parece que no estamos entendiendo. Yo jodo un poco con eso porque digo, yo creo que no hay ningún atractivo en ser funcionario hoy de la política argentina. No hay ningún atractivo porque la maquinaria funciona perfecto, digamos, ¿no? O sea, si entras, vas a entrar a un sistema institucionalizado de rosca, de caja, de asesores, de mediatización, que es muy difícil romper, ¿no? Digo, y no sé, y no conozco, y quizás uno puede rastrear algún diputado que intente romper con esa lógica, pero en definitiva me parece que no hay mucho. El otro día hablamos con Eduardo Toñoli, que es un diputado nacional por la provincia de Santa Fe, de Unión por la Patria, militante de Levita, que es lo que nos decía, es como, incluso, viste, como el Congreso está tarde en esta discusión, ¿no? Nosotros tenemos que acompañar, es como también una sobredimensión sobre lo que un diputado nacional puede hacer. Bueno, ahí yo creo que en parte no sé si es tanto momento de que nuestra generación ocupe lugares, sino como vos bien decías, me parece que es momento que nuestra generación asuma la responsabilidad de la construcción política, que no es necesariamente un lugar en la lista, que no es necesariamente un cargo de funcionariado, sino más bien esto de la reflexión política. Digo, si no levantás una olla en el barrio y no le das de comer a gente, probablemente sea formarte en términos teóricos, en términos intelectuales. Digo, quizás a mucha gente le hace falta leer libros y no estoy en contra de eso, pero también es verdad que hace falta la organización, o sea, juntarte con un par de amigos y armar un evento, armar un club de lectura, armar un taller, armar un torneo de fútbol. Digo, son para mucha gente son cosas que no dan rédito político, que no implican capital político, pero eso es un error, porque es el único capital que hoy por lo menos no está denostado por la propia institucionalización de la política, que la gente ya demostró que descree abiertamente, ¿no? Y que digo, conforme van pasando los años, conforme van pasando las votaciones, me parece que eso se va, y se va derogando y sobre todo, digo, se va terminando de confirmar que efectivamente ahí no hay atractivo para la sociedad, no hay herramienta de transformación social. Yo con Aldo hablo mucho de lo ignorante que es nuestra generación, pero no solo ignorante en términos de, bueno, no conocer la historia o no tener en claro cuáles fueron los debates en torno al pensamiento nacional sobre algunas cuestiones particulares como, no sé, ya sea la soberanía política o la energía, por ejemplo. Digo, es verdad que somos muy ignorantes, pero también somos muy ignorantes en la construcción política, en organizar gente, en juntar gente, en hacer que las cosas pasen con 2 mangos con 50. Entonces es como una doble ignorancia que no solo se refiere como a la idea de pensamiento, que coincido, sí, nos falta un montón, sino más bien a la idea de propuesta política. Porque si no es mucho biribiri, si no es mucho como, bueno, acá hablando, haciendo análisis sobre lo que dijo Cristina, y después no tenés mucho para demostrar que efectivamente todo ese biribiri tiene algún correlato con la realidad. Entonces me parece que es como volver a tocar el pasto significa también pensar
cómo vamos a construir la política en esta fase donde no están los recursos del Estado, las organizaciones intermedias cada vez están más atacadas por el propio gobierno nacional y sobre todo donde la falta de recursos materiales hace que la necesidad de organización sea imperiosa, porque la gente no se organiza porque comparte el gusto por los animales. La gente cuando se organiza para subsistir, para comer, para lograr que el colectivo y la comunidad esté mejor. También se organiza porque le gustan los animales, digo, ¿no? Pero no son necesidades de primer orden en el sentido de que, bueno, te dan la fuerza política que necesitas para después ir a pelear contra el gobierno nacional. No, sí, aparte es muy interesante eso que decís del punto de organizarse desde lo básico, desde el club de barrio, desde el taller de lectura, un centro cultural que antes estaba como más a mano y hoy parece imposible organizar algo por fuera del Estado y aparte de la lógica que no sea economicista, porque creo que un punto que tocó Milei también, una fibra de la sociedad es que todo tiene que tener un rédito económico y todo tiene que ser rentable en base a que no de déficit. Y yo quería preguntar también porque una de sus bases, aparte digo de la casta, de la operación comunicacional que le hace con la casta, es el tema del progresismo. Vos te reivindicás, de hecho estaba leyendo una nota muy interesante vos de manual para no dejar de ser progre. ¿Cómo ves esa transformación que hubo o del discurso público que hoy prácticamente es una mala palabra o es una cosa vacía de sentido, ¿no? Porque ya nadie sabe ni lo que significa. Es complejo. Bueno, mis amigos me dicen, tipo, no digas más que sos progre, porque ya está. Y yo digo, Ya pasó la no, ola. o sea, sí, ¿entendés? Como, tipo, si abandono esto, abandono todo. O sea que es real esto de que es un concepto que ya está como muy vaciado y que efectivamente no se termina de entender qué significa. Claro. Como históricamente significó una cosa y de repente después de que aparecieron los anarcolibertarios empezó a significar el universo global y el gobierno global de la ONU y la Agenda 2030. Y de repente es como todo, ¿no? O sea, es falso que es solamente una cosa, es un poco todo y es justamente, bueno, el gran triunfo de convertirse en hegemonía, de alguna manera. O sea, y creo que Milei y la experiencia Milei, que repito esto, ¿no? La experiencia Milei en Argentina tiene algún componente de novedad, no necesariamente es la batalla cultural, ¿no? O sea, eso no hay nada de novedoso, de hecho es como recontra replicado la experiencia de Estados Unidos desde el 2009 en adelante. Sí, la gente Pero sí, anti-woke, digamos. claro, exacto. Y eso, ¿no? Digo, tiene muchísimos años. O sea, Claro. 2009 a 2024 es como, bueno, llegamos muy tarde. Pero sí que me parece que el componente de novedad está justamente en el hecho de que el peronismo no pudo salir de esa lógica. Porque bueno, el peronismo históricamente ha sido la tercera posición en ese sentido, pero bueno, quedó preso de esa narrativa de alguna manera, yo creo, por el fracaso en la política económica. Entonces, ahí, que fue justamente el debate que se tuvo en las elecciones alrededor de si efectivamente el progresismo se pasó tres pueblos, si en realidad la culpa la tiene la agenda económica y el problema era Martín Guzmán y el problema era el FMI, qué sé yo. Bueno, es parte todo de lo mismo, que es básicamente ser hegemonía. O sea, tener el Estado y usarlo mal. Entonces, usar el poder mal, ¿no? Usar los intereses mal, no ser operativo en básicamente ordenarle la vida a la gente. Yo creo que ahí la necesidad del anarcolibertarismo, la necesidad del gobierno nacional de poder tensar, de poder cuestionar y disputarle. Después uno puede hablar mucho sobre la violencia con la que lo hacen. A mí no me importa. Para mí la violencia política es parte de la política porque la política es violenta, por A o por B, digo. Pero independientemente de la violencia con la que lo hacen, me parece que la necesidad de poder instalar que están en contra de el discurso progresista, por poner entre muchas comillas lo que eso signifique, es justamente la necesidad de poder tensionar la hegemonía que veníamos construyendo. Entonces, si efectivamente estamos ante una anomalía, viste que mucha gente dice como, no, bueno, Milei es un outsider, es algo novedoso en la política argentina, es algo que nunca habíamos visto, porque es populista, pero además es conservador. Bueno,
todas esas cosas, si efectivamente Milei representa eso, si es un cambio en el sistema político, como muchos nos atrevemos a decir, es porque claramente hay un sismo también en lo que en términos de discurso y en términos de política pública, en términos de ideología e idiosincrasia de la política pública veníamos construyendo que era progresista, claramente va a tener que haber un cambio ahí también. Entonces, en el planteo más lógico de la política en general, que es como, bueno, esto era el oficialismo y esto es la oposición, claramente eso se ha modificado y efectivamente estamos frente a una narrativa que es conservadora, pero en el sentido más ignorante de la palabra, porque ni siquiera son conservadores de verdad, ¿no? O sea, son simplemente estéticamente antiprogresistas, Claro. que podría significar solamente una cuestión de ir en contra de agendas minoritarias, como se plantea que es el progresismo, ¿no? Ahora, en términos económicos, son completamente progresistas, digo, en el sentido liberal de lo que el progresismo significa. No eliminaron ningún componente capitalista o liberal de la política económica. Es simplemente para mí una cuestión de lenguaje. Entonces, en ese sentido, creo que el peronismo estuvo lento en comprender que ese cambio de lenguaje podía ser tan brusco como ahora y se ha quedado sin palabras para poder explicar algunas cosas en las que los libertarios tienen algún tipo de razón, porque si no, no hubieran ganado, ¿no? O sea, Claro. repito, si no, el pueblo se equivocó efectivamente bueno, nada, nos reducimos a la idea de que el pueblo se equivoca cuando vota. Y yo no estoy de acuerdo en eso. Entonces, si hay algo de sentido en lo que dicen los libertarios, me parece que es un momento que el peronismo recupere su lenguaje propio para explicar algunas de las falencias, algunos de los problemas, algunos de las problemáticas que tiene la sociedad en sí misma, que no es no hablar de la agenda LGBTI, por ejemplo, porque no es verdad que en la Argentina no hay putos, por poner un ejemplo, pero tampoco no es no hablar de economía, ¿no? No hablar del nuevo trabajo, no hablar, es como, bueno, eso, la tercera posición. Ahí yo creo que el problema del progresismo es que se ha quedado sin lenguaje para explicar cosas y se encerró completamente en una narrativa que ya no solo dejó de ser hegemónica, sino que dejó de ser masiva y dejó de poder explicar el mundo. Que eso es como, bueno, lo peor que te puede pasar en términos de movimiento. Claro, sí, tal cual. Después te quería hacer alguna pregunta ya más de ámbito internacional, pero y aparte, con esto que vos decías, la otra vez creo que Martín Rodríguez nos decía que también pasó por este ciclo, que tal vez nosotros o nuestra fuerza pensaba que tenía una hegemonía que en realidad era más un discurso estatal que una hegemonía en la propia sociedad. Pienso también lo que pasó con el feminismo, pasamos de una marea verde totalmente feminista a vender antifeminismo como algo que garpa o que suma votos, digo para mi ley, y aparte con esta cuestión de, parece que hoy todos tienen que decir Dios, patria, familia para oponerse a eso. En ese sentido, también pensás que había como lo dice Bolsonaro también en su momento, una mayoría silenciosa que no se animaba a decir algo, que en realidad el consenso ese no estaba en la sociedad, ¿o sí? Mira, está buena la pregunta, porque en realidad yo creo que es un poco y un poco. Sí creo que había como una mayoría silenciosa, pero repito, que no encontraba los canales. Recién hablaba con un amigo como, a veces está bien que la sociedad tenga canales donde expresar su conservadurismo, ¿no? Claro, Siempre como en un marco democrático. claro. Se Em, le dicen a los tacheros siempre, Exacto, ¿entendés? Como, bueno, tiene que seguir existiendo el tío facho en la mesa de Claro, Navidad, si no, no tiene sentido la mesa de Navidad de alguna manera, ¿no? claro. Es, no me quiero poner como en modo conservadora realmente, pero sí uno puede rastrear que, bueno, que, no sé, tipo la religión perdió lugar en la sociedad argentina, que hay como grandes instituciones que permitían al conservadurismo poder expresar su conservadurismo sin poner en jaque la democracia o lo que fuese. Claro. Tampoco creo igual que hablar en contra de de las feministas sea poner en jaque la democracia, ¿no? Repito, pero sí hay un extremo entre ser antiputo en tu casa, digamos, que efectivamente tener al ministro de Justicia diciendo que las personas trans no existen, ¿no? Son Claro. como 2 grados de conservadurismo que una lleva adelante una política pública y el otro es una persona que en su completa libertad puede pensar lo que quiere. Ahora, sí lo que creo que
más allá de esta mayoría silenciosa que no pudo expresar su conservadurismo, sí me parece que en este contexto no es verdad que el antifeminismo o estar en contra de la Agenda 2030, como este gran eslogan, digo, de Milei hablando en la ONU y diciéndole culpa de ustedes, estamos como estamos, no creo que eso sea un consenso tampoco, ¿no? Yo repito lo mismo, me parece que cualquiera que quiera instalar, que sabe lo que la gente quiere, o sea, puede interpretar lo que la sociedad quiere y demanda, está mintiendo. Hoy la sociedad está completamente fragmentada, no existe una identidad eh, dura que pueda ser representada en una síntesis concreta, ¿no? Eso hay que entenderlo porque de alguna manera es lo que nos trae también y lo que después demuestra en el Congreso que efectivamente tenés diputados que quizás pertenecen a la misma fuerza política pero votan distinto, independientemente de la corrupción que haya en el medio. Claro. Sí estamos frente a una sociedad que está muy, muy, muy segmentada y que de hecho uno puede entender que Milei tampoco es la síntesis representativa de la sociedad, porque de hecho su estrategia en redes sociales también estaba segmentada, ¿no? Entonces lo mostraba como intelectual para cierta segmentación de usuarios, lo mostraba como un gracioso que se ponía a cantar cuando iba a los programas de Chimento, entonces teniendo en cuenta eso incluso, uno puede descifrar que no es verdad que vaya a haber grandes consensos representativos sobre estas grandes discusiones alrededor del sexo, del género, de la justicia social. Y eso me parece que plantea un desafío muy interesante, porque habilita a la política en general, a la dirigencia, al gobierno nacional, al poder ejecutivo, a tener realmente una política más que propositiva en términos masivos, una política más que nada de veto o de destrucción, ¿no? O sea, Claro. no va a poder construir grandes cosas porque la sociedad no va a estar de acuerdo en grandes movimientos, pero sí va a poder destruir pequeñas agendas, si se quiere. Entonces es como una proposición muy restrictiva de la democracia, en ese sentido, pensar en este futuro tan terrorífico que reflexiono ahora. Pero me parece que el desafío es poder encontrar esas agendas donde todavía la perspectiva de futuro es un poco más consensuada en general. Y yo no creo que esas agendas, que esa agenda de síntesis, de representación mayoritaria, sean agendas que efectivamente no estén acompañadas por cambios de condiciones materiales reales de la gente. Entonces, uno puede seguir enroscado en la utilización del lenguaje, decir, bueno, son realmente transfóbicos, pero si después lo que hacen es justamente destruir el acompañamiento del Estado a la población travesti trans en, no sé, por ejemplo, la transición de género, bueno, ahí está la materialidad expresada. Quizás ni siquiera hace falta que digan que son transfóbicos, pero con que efectivamente destruyan la política pública que le da derechos, lo son, ¿no? Claro, sí, tal cual. Y aparte, como también se le achaca al lado progresista el términos de hablar de una política pública y llevarla a cabo, dista muchísimo porque hay un abismo de diferencia entre que se quede solamente en el relato o realmente que ejecuten políticas de este estilo. Pero aparte yo, Es el banco rojo pintado contra la violencia de género, ¿no? O sea, ¿qué hace un banco rojo? ¿A quién le cambia la vida un banco rojo? claro, puede ser simbólico, pero digo, si eso no va acompañado de políticas públicas realmente efectivas, es muy difícil. ¿Sabés que ahí diste en algo que me interesa muchísimo, que es cómo se manejan las redes? Que vos, yo entiendo que habitás y aparte tu generación está mucho más familiarizada con lo que es las redes, con lo que es el lenguaje, y creo que los políticos en ese sentido llegaron un poco después, pero yo te quería preguntar porque ahí diste justamente el punto de que Milei hace políticas de nicho y los segmenta mediante los algoritmos, y yo hace poco hablaba con Freddy Vivas, que es un experto en inteligencia artificial y todo lo que está avanzando, la cuestión esta, ¿cómo pensás que se puede hacer política en una sociedad que está cada vez más sectarizada, pero aparte en cada celular tiene un mundo propio para cada persona, ya ni siquiera es de grupo o de colectivo? ¿Cómo haces para juntar eso? O si Milei o el grupo de Milei lo pensó mejor o lo pensó antes y se mueve mejor en ese ámbito. Yo creo que lo que no hay que hacer es lo mismo que hace Javier Milei, pero en principio sobre todo por el entendimiento filosófico de la herramienta de Internet.
Claro. Parece que el peronismo en general tiene un problema que es haber comprado el manual de Durán Barba en el 2015, cuando el macrismo gana las elecciones. De repente estábamos todos fanatizados con la estrategia de comunicación de Durán Barba y qué genio, el chabón sacó libros y fue bestseller y estábamos todos como, uy, esta es la forma de hacer consultoría en comunicación política. Y me parece que lo que ha quedado demostrado es que no solo es un fracaso, sino que la tecnología ha evolucionado tanto que es muy difícil mantener el modo de presencia en la comunicación como la que planteaba Durán Barba, ¿no? Y en esto se ve, por ejemplo, en lo paupérrimo o lo completamente vaciado de contenido que está un perfil de un alto dirigente del peronismo que no para de subir fotos, nos reunimos, nos reunimos, nos reunimos. O sea, no tiene sentido nos reunimos con Claro. tal para discutir tal cosa. O sea, como es un contenido que no existe, que no opera, que no expresa nada. Y eso justamente porque las redes sociales e Internet en general ha evolucionado tanto en la velocidad de la circulación de la información que tiene, que demanda constantemente una presencia que no se puede complementar, que no se puede suplir justamente con esta especie de foto influenciariado, mate labrado, acá en la oficina que algunos dirigentes intentan. Entonces, eso por un lado, como el manual que tienen ya no funciona. El manual que usan ya no funciona. Y después por el otro me parece que la política nunca pasó por Internet. La política nunca se hizo en Internet, simplemente es un medio para otro fin, ¿no? Y me parece que estamos como en una circunstancia en la que mucha gente debería dejar de hablar de política en Internet, porque si no es esta idea que vos decías, ¿no? Estamos completamente ensimismados en un mundo que es completamente ficcional. Si yo realmente creo que el universo, que la Argentina es, según mi algoritmo, y yo me Sí. tengo que pegar un tiro, ¿entendés? O sea, yo, efectivamente, esto no es la vida real. Ahora, independientemente de que no sea la vida real, lo que sí pasa en Internet son dinámicas sociales. Son como una especie de microlaboratorio en el que uno puede entender e interpretar otros intereses que ocurren detrás. ¿Por qué a algunos agentes en Internet le conviene instalar cierta agenda? ¿Por qué se habla de ciertos tópicos? ¿Por qué algunos tópicos son más virales? ¿Por qué hay expresiones estetizadas más o menos del mismo lenguaje? Bueno, esas son todas realmente reflexiones que la gente en la vida cotidiana no tiene herramientas como ni siquiera para ponerse a pensar y tampoco me parece que debería, justamente porque Internet termina siendo una herramienta para facilitarte la vida, no para ponerte a reflexionar filosóficamente sobre cuáles son los intereses de las grandes corporaciones que manejan Internet. Claro. Ahora, eso sí, esa tarea sí le corresponde a la dirigencia política, que no entiende esto, claramente, no sé si alguna vez lo va a entender, y sobre todo la usa mal para esos fines. O sea, cree que realmente puede presionar sobre algunas decisiones a través de un par de likes, ¿no? Como es la nueva versión del change.org, pero ahora con hashtags. Lo digo abiertamente por esta idea de, bueno, instalaron a Cristina como candidata a presidenta del PJ y de repente parecía ser que si los dirigentes y gobernadores de la Argentina, del peronismo, no se declaman a favor de Cristina, en realidad están no bancando la candidatura. Entonces, bueno, si hay gente que pone hashtag Cristina presidenta del PJ, eso alcanzaría para instalarla como, bueno, en parte eso es verdad, pero en parte tampoco es del todo verdad. Entonces, como en esa tensión, en esa laguna, mucha gente, y sobre todo la audiencia, el electorado, la militancia, compra que la realidad es efectivamente esta idea de si no pusiste hashtag sos anticristinista. Si no le likeaste tal cosa, sos anticristinista. Si estás hablando de Dios, patria y familia, sos conservador. Entonces, eso lo único que genera es un achatamiento de la política en general. Entonces, si Claro. seguimos dándole vueltas a esa rueda, me parece que lo que nos va a quedar es cero política, cero pensamiento, cero reflexión y hará falta solamente un candidato completamente estético al que se le pueda poner cualquier marca encima, cualquier ropa, cualquier camisa, cualquier eslogan, cualquier hashtag, y con eso alcanzaría para representar a este nicho de boludos que andan en Internet pensando que lo que pasa en Internet es la realidad y eso me representa. Hay un
perdón que me extienda con esto, No, pero está perfecto. hay un concepto que es muy gracioso, que si alguno anda mucho en internet seguramente lo vio, que es la idea de soy ese, ¿no? O sea, Claro, ver un meme o ver una persona sí, o que alguien comente algo que le sucedió y enseguida decir soy ese. Ese es el nivel de representación que nosotros estamos manejando. Una chatura sobre la profundidad de las cosas, ¿no? Es como, no hay más explicaciones que decir soy ese. Es tan literal lo que se nos aparece en internet, tan poco, con tan poco subtexto, ¿no? Con tanta poca explicación, que hace falta simplemente likear una imagen o compartirla como para poder expresar que somos eso. Y eso es como la estetización completa de la política, de la que yo estoy completamente en contra, porque además es una forma de reducir a meme lo político, lo cual sería como realmente de una capacidad de viralización muy grande, pero también con la potencialidad de poder estar compartiendo un meme nazi, ¿no? O sea, claro. como convertimos a los dirigentes, convertimos a la política en una unidad tan mínima de información que efectivamente puede ser cualquier cosa. Y eso es un peligro, no para la democracia, sino justamente para nuestras vidas, o sea, en general, no me importa la democracia ya, pero Sí, digo, si cualquiera puede ser presidente, como lo estamos viendo, eso significa que en realidad no nos está gobernando ese meme, de alguna manera, ¿entendés? claro. Entonces, comprender quiénes son o cuáles son los hilos que manejan esta locura, me parece que es una responsabilidad muy grande de la dirigencia, que la dirigencia todavía no asume como propia responsabilidad, ¿no? O sea, todavía están pensando que lo que les incumbe a ellos es realmente conseguir una banca y defender votos en el Congreso. Y yo me parece que la visión más a futuro es justamente, bueno, cómo puede ser cómo puede ser que, igual iba a poner el ejemplo internacional, ¿no? Pero Kamala Harris, ¿no? O sea, ¿quién es? ¿Entendés? ¿Qué hizo? Como, puede ser presidente de Estados Unidos. Joe Biden está senil. ¿Quién gobierna Estados Unidos? Sí. Como esas cosas. Aparte, digo, fuiste a la internacional y las dirigencias, pienso, por qué China, Rusia tiene sus propios buscadores, sus propias redes sociales, justamente porque, ven, Claro, no, obviamente, no voy a ese extremo de esa capacidad, pero digo, ven ahí que hay una cuestión de lenguaje que no es obviamente neutral, que hay que manejarlo de alguna forma o regularlo como quiera hacer la Unión Europea, pero digo, todos ven ahí y el desarrollo de la inteligencia artificial lo que es el debate público y lo importante que es eso. ¿Y cómo te llevas vos, exactamente. digo, en lo personal? Porque digo, sos una persona totalmente expuesta y con esta cuestión, esta chatura de etiquetarte al toque si tenés un like, si no, si escribís tal cosa o no, ¿cómo te llevas con esta cuestión del hateo, de todo lo que se crea alrededor de un tweet? Yo entiendo que por tocar temas del feminismo son mucho más álgidos las discusiones que vos has tenido, encontronazos, pero a mí particularmente me interesa muchísimo porque las notas que he leído tuya tienen, por supuesto, mucha más profundidad que los tweets, pero digo, la mayoría de la gente va al tweet y va a pelear ahí. ¿Cómo te llevas con eso? Me imagino ya estás acostumbrada igual. Sí, no, me llevo terrible, pero digo, porque en el fondo soy una persona normal, digo. Claro. Pero bueno, esto también, tengo una vida real. Yo, en general, como si bien mi personaje en redes sociales, por decirlo de alguna forma, es muy cercano a quien soy en la vida real, yo también puedo hacer esa disociación. Claro. Entonces, sé que la gente que me putea no me conoce, o sea, no sabe quién soy, no sabe cuánta plata tengo en el banco, no sabe si efectivamente conozco Disney o no conozco, digo, como cosas más mundanas de los comentarios que me hacen. Después, en general, lo que sucede, y esto lo repito, ¿no? Como no hay discusión política en Internet, no existe eso. No es verdad que si yo tuiteo algo, alguien me responde y eso es una discusión política. Es simplemente como una lucha de egos, El de forobardo viejo personas. de Facebook. Exacto. Y sobre todo es como una lucha de alter egos, porque Claro. uno en Internet es su alter ego, es quién le gustaría ser. Yo no ando por la vida diciendo las cosas que digo en Internet porque sé que me cagarían a trompadas. Y es lo mismo que le pasa a los libertarios, de hecho les está pasando. Sí. Pero sí me parece que un poco, no sé, estoy en Internet y uso Internet desde los 11 años, o sea, crónica.
mi vida es criarme en base a entender lenguajes, tuve todas las redes sociales, me fascinan, las estudio, las analizo, me creo un personaje para cada red social y de hecho a mí lo que me pasó es que yo empecé a crecer en Instagram y en Twitch y Twitter fue como el último lugar donde básicamente recopilé seguidores, por decirlo de alguna manera. Pero yo nunca cambié el tono de lo que decía en Twitter y claramente mucha gente se sorprende porque en Twitter soy un personaje completamente baitero, como se dice, una persona que es rompepelotas, por decirlo de alguna manera. Pero me parece que también es como el tono que no voy a cambiar porque algunos se sientan un poco indignados. Me parece que el ejercicio que cada uno tiene que hacer es justamente un ejercicio, como dice Juan Rocco, de soberanía cognitiva, de poder identificar qué cosas le hacen mal a uno y qué cosas no quiere leer más, qué cosas no quiere ver, con las que no se quiere enfrentar, con qué ideas no quiere espejarse de alguna manera. Y eso lo permite Internet. O sea, Internet permite bloquear, dejar de seguir, silenciar, Internet como general, ¿no? Digo, tipo, las redes sociales en general. El algoritmo se puede entrenar. Yo, mi TikTok no tiene nada que ver con política. Claro. Pero porque, bueno, voy y me dedico a ponerle no me gusta, me gusta, no me gusta. Ahora, después, incluso también, si sos una persona a la que la exposición a redes sociales le hace mal, también existe la vida real donde la temporalidad es otra, donde uno se puede sentar a hacer yoga 1 hora o a meditar o a leer la Biblia o, digo, o a hacer cerámica. Como creo que hay mucha gente que no toma dimensión de verdad de la soberanía que puede llegar a tener sobre sí mismo, acceder o dejar de acceder a cierta información. Y me parece que eso es un problema generalizado, particularmente de nuestra generación. Por eso insisto que también como la sobreexposición a la información que hay, que además es muchísima información, lo que genera es chatura, porque uno piensa que simplemente posicionando en redes sociales o compartiendo un flyer de la marcha de la universidad ya alcanza para construir mi alter ego como un defensor de la universidad pública. Amigo, solamente compartiste una imagen linda y bonita del logo de la universidad. O sea, esto no es política, esto no es una intervención, esto no es poner el cuerpo, esto ni siquiera explica por qué defender la universidad. Entonces, hay como, ¿cómo explicarlo? Como yo creo que muchos de nosotros pensamos que la declamación estética y por lo tanto en redes sociales alcanza para ubicarnos en algún lado de la contienda política. Y la verdad es que no. La verdad es la que más daño nos hace a nosotros mismos y a nuestra propia capacidad de ser críticos. En el medio, el hateo yo creo que es como una gran, como decíamos, ¿no? La mayoría silenciosa que no se anima a expresarse. Bueno, en Internet me parece que no existe la mayoría silenciosa, existe individuos muy, muy, muy molestos, que sería como completamente lo contrario. Le hemos dado un altavoz a mucha gente que en vez de retirarse del campo de batalla prefiere inmolarse simplemente porque se siente como muy sobrepasado por la cantidad de información que hay. Y eso, bueno, nada, así estamos. No, no, tal cual. Aparte me parece que Milei se alimenta de eso, vino como a sacarle el bozal, a liberar a toda esa gente de que... No habilitar, digo, nadie habilita eso, pero digo, a legitimar eso y a hacer base de su poder también. ¿Sabés qué te iba a preguntar? Aparte, digo, de esto de a nivel, ya para ir cerrando, a nivel global, porque nombraste bueno, a Kamala y a Trump y estamos en vísperas de otra elección, y yo creo que se inauguró como una nueva etapa a nivel global con Trump y con estos nuevos nacionalismos, por así decirlo, o estas alt-right, como se dice en Estados Unidos. Ujú. De hecho, Stefanoni tiene un libro muy interesante sobre las derechas y la rebeldía. ¿Vos pensás que esto es una ola que vino a cambiar lo que estaba establecido como el status quo institucional o realmente hay avances y retrocesos en el sentido de la instalación de estas derechas o estos nacionalismos que aparte lo que se lo pone a Milei también desde el lado del nacionalismo lo ven como una feria opositora a lo que él plantea de globalismo o poshumanismo, ya no sé ni cómo llamarlo, lo que es lo que él tiene. Sí,
Es interesante eso. Para mí la historia un poco es como tensiones, ¿viste? No creo que sea en dirección lineal todo. Y sí me parece que todavía queda algún resguardo de resistencia que hace que la aceleración no sea tal, Claro. ¿no? Pero en definitiva sí me parece que lo que estamos viendo a nivel internacional es justamente una crisis de hegemonía de Estados Unidos que viene hace muchos años, que no es novedosa y que de hecho me parece que el primer punto de quiebre es justamente la aparición de Donald Trump como presidente. Mucha gente creyó que el hecho de que fuera por el Partido Republicano un poco le daba cierta estructura para decir, no, bueno, todavía no se rompió el bipartidismo en Estados Unidos, pero sí efectivamente es un chabón que hizo con el Partido Republicano lo que quiso. Entonces, de alguna manera, tanto en el sistema político como a nivel económico de Estados Unidos como superpotencia, incluso también a nivel bélico y de guerra, también está en crisis. Entonces estamos viendo un Estados Unidos que más allá de los indicadores económicos y sociales que pueda llegar a tener la política doméstica, en términos internacionales está perdiendo su capacidad de hegemón, ¿no? Entonces, esa imposibilidad de Estados Unidos de seguir sosteniéndose como el garante de la libertad y de la democracia liberal y del mundo globalizado que fue Estados Unidos durante mucho tiempo, eso ubica a otros actores y sobre todo a otros estados en otra posición. Y sobre todo a los estados de subdesarrollados, como nos llamamos a nosotros mismos, Claro. que justamente me parece que lo gracioso, lo novedoso de esta idea de es la época de los nacionalismos, como muchos parecen leer o parecen interpretar, es que justamente estamos como en una situación medio de entreguerras, pero con la diferencia de que la guerra existe, venimos de una pandemia y efectivamente no para de modificarse el mercado de trabajo y la innovación tecnológica. Entonces es como estamos en el medio de una revolución tecnológica que podría considerarse como revolución industrial, en el medio de guerras y en el medio de pandemias y desastres bioecosistémicos como se pueden interpretar. Entonces, el caos es tanto que realmente pensar que podemos determinar que lo que pase en las elecciones presidenciales de Estados Unidos va a modificar por completo el mundo, me parece un poco ingenuo, simplemente porque no es Estados Unidos el único actor que en este momento está jugando fuerte para que el ecosistema internacional se convierta en otro. Ahora, interpretar los intereses de los Estados-nación en este contexto es como de lo más complicado y creo que, sigo pensando que es realmente muy difícil. Por eso no fue fácil y me imagino que también por esa misma razón Perón terminó siendo quien fue, justamente por poder en el medio de la guerra, en el periodo de entreguerras, interpretar realmente tan a futuro lo que Claro, iba a suceder con el mundo. tal cual. Esa capacidad de análisis, de síntesis, de interpretación, yo no creo que pueda hacerla hoy un abogado de la UBA, ¿no? Un economista salido de alguna universidad nacional, no porque no sean profesionales, sino porque justamente me parece que es necesario un nivel de interpretación sobre todos los factores que estamos viendo, que yo creo que no hay mucha dirigencia capaz de eso. Entonces, estamos como en un periodo de transición. Lo que pasa en Estados Unidos me parece que va a delimitar sobre todo las condiciones de posibilidad para muchos de nosotros, para muchos países como el nuestro sobre todo, pero eso, me parece que está como súper abierta la posibilidad. No sé si Estados Unidos va a dejar de ser hegemónico, pero sí me parece que está la puerta abierta para que el mundo se convierta efectivamente en un mundo multipolar. Ahora hay que ver quién se va a quedar con la energía y quién se va a quedar con el alimento, ¿no? Claro, sí, sí, los dos vectores que ordenan el mundo hoy en día. Y nombraste, para cerrar, nombraste a Perón y justamente la semana que viene estamos en víspera del 17 de octubre, el Día de la Lealtad. ¿Cómo te tiene eso? Porque a mí siempre me encuentro en la contradicción de rememorar solamente la efeméride, como suele pasar, o hacer algo realmente con eso. Si quieres darnos una reflexión o algo de cómo te trata ese día o qué haces. No, ese día, si no hacemos asado con los compañeros, de alguna manera se busca la forma de rosquear.
Yo creo que tampoco soy muy fanática de las efemérides en sí, pero sí me parece que cualquier excusa para juntarse Claro. es importante revalidarla. Y creo que el 17 de octubre un poco lo que hace es como reconfirmar. A mí me gusta pensar que el peronismo es como la última etapa de la conciencia nacional, me resulta como ese desafío de volver a intentar y de volver a pensar cómo volver a sintetizar esa conciencia nacional. Creo que estamos después del Mundial, me parece que hubo como un intento, pero me parece que estaba también medio chato. De hecho, es como, siento que ganamos el último Mundial real que va a haber. Son como todas como gestos que decís, bueno, ¿dónde está hoy la cultura argentina y dónde puede volver a juntarse, ¿no? Siempre a mí me parece como magnífico que durante muchos años, cuando le preguntabas a alguien que era peronista sin mucha más explicación. Me parece que tenemos que volver a recuperar algo de eso. No sé si necesariamente es con el mote de peronista, digo, ¿no? Como con la categoría en sí, pero sí como esta unidad nacional que frente, de vuelta, repito, a este caos internacional que hay, a este caos doméstico, me parece que nos puede acercar un poquito más como al sentido de comunidad, al sentido de pertenecer, de formar parte de algo, de no estar solo en el mundo, de no estar angustiado. Y creo que el peronismo tiene todos los recursos y las herramientas para volver a recuperar algo de eso. Genial, nos vamos con esa reflexión. Me encantó la frase de la última etapa de la conciencia nacional, así que la vamos a dejar como recordatorio acá. Bueno, Leila, ya saben, la pueden seguir en las redes. Aparte hacen algo muy interesante como hipótesis de conflicto, es en Seibo. Así es. Así que les recomiendo que la sigan, que puedan leerla. Nosotros nos encontramos en la nueva edición la semana que viene de La Conversación. Un gusto, Leila, muchísimas gracias. Gracias.